Cuando la naturaleza nos llama, buscamos inspiración y paz en su abrazo. Pero a veces, esta belleza hipnotizadora esconde retos que ponen a prueba nuestra entereza. Esta historia trata de Jake Sullivan y Emily Carter, que viajaron al parque de Yosemite para pasar un verano inolvidable. Pero sus sueños de noches estrelladas y paisajes impresionantes se convirtieron en una lucha por la supervivencia. ¿Qué ocurrió en las laderas de Clouds Rest? ¿Cómo se encontró Jake solo en el frío bosque, enfrentándose cara a cara con la naturaleza? Hoy le contaremos su increíble lucha por la vida y la fuerza del espíritu humano. Este verano prometía ser inolvidable para Jacob Jake Sullivan, fotógrafo de 27 años, y su novia, la profesora Emily Carter, de 25 años. Cansados de la bulliciosa San Francisco, la pareja decidió adentrarse en la naturaleza el 15 de julio de 2019 en busca de paz e inspiración. Su elección recayó en el Parque Nacional de Yosemite, conocido por sus impresionantes vistas. Jake y Emily prepararon cuidadosamente el viaje. Estudiaron el mapa de la ruta con antelación, prepararon mochilas con los suministros necesarios y hablaron de las posibles dificultades para estar preparados ante cualquier sorpresa. La ruta estaba planeada, desde el Mist Trail hasta el Little Yosemite Valley Campground y luego hasta la cima de Clouds Rest. A primera hora de la mañana del 16 de julio comenzaron la caminata. Burnell Falls, una majestuosa cascada, les recibió con el ensordecedor sonido del agua al caer, creando una escena hipnotizadora que Jake capturó con entusiasmo en la cámara. Les esperaba una noche bajo las estrellas. El cielo despejado del Little Yosemite Valley Campground estaba tachonado de millones de estrellas, creando una atmósfera mágica. Se sentaron alrededor de la hoguera, compartiendo historias y planes, sintiéndose parte de algo más grande e inspirados por el silencio de la naturaleza que les rodeaba. El 17 de julio, la pareja continuó su viaje hasta la cima de Clouds Rest. De repente, el tiempo cambió. Empezaron a aparecer nubes en el horizonte y se levantó un fuerte viento. El cielo se oscureció y pronto se vieron envueltos en una repentina tormenta. El estruendo de los relámpagos resonaba entre las rocas. Intentando volver al campamento, se perdieron. Las densas nubes tapaban el sol, lo que les impedía orientarse, y el sendero estaba resbaladizo y apenas visible a causa de la intensa lluvia. Emily llamó a Jake y se agarró a su brazo, intentando desesperadamente mantener el equilibrio sobre el suelo mojado. Intentó leer el mapa, pero las páginas estaban empapadas y empezaban a rasgarse, y la brújula era inútil en el denso follaje del bosque. Jake confió en el mapa, pero sus páginas empapadas empezaron a rasgarse, empeorando su situación. Perdido en el denso bosque, Jake intentó mantener la calma, aunque el miedo interior empezaba a abrumarle. ¿Cómo he podido conducirnos hasta aquí?, pensó, intentando no demostrarlo. Emily, por su parte, Jake volvió en sí en la orilla del río Merced. Tenía la pierna izquierda hinchada y azul por los moratones, y cada intento de moverse le causaba un dolor agudo, como si le clavaran agujas en la articulación. Cualquier movimiento le resultaba difícil, y la idea de seguir adelante le parecía casi insoportable. Cuando se dio cuenta de que su mochila y sus provisiones se habían quedado arriba, pasó a la acción. Tirando de la manga de su camisa, Jake improvisó un vendaje para asegurar su pierna herida. Se arrastró lentamente hacia las rocas más cercanas, luchando por encontrar cobertura. Finalmente encontró un pequeño saliente que podía protegerle de la lluvia torrencial. El refugio rocoso era estrecho, pero lo bastante profundo para esconderse del viento. Sin embargo, la noche trajo un nuevo desafío. La temperatura bajó bruscamente y su ropa mojada no le dejaba entrar en calor. Cada ráfaga de viento parecía una puñalada de hielo y su cuerpo se estremecía. Jake extendió hojas bajo él para amortiguar el frío de las rocas y se envolvió en los restos de su cortavientos, tratando de mantener el calor. Le castañeteaban los dientes de frío y apenas podía dormir.
El refugio parecía hostil y sombrío, pero en aquel momento era su única esperanza de supervivencia. Agotado y hambriento, Jake trató desesperadamente de encontrar algo de comida. Probó unas bayas que parecían jugosas, pero su sabor amargo y el agudo dolor de estómago que sintió una hora después le recordaron que no todo en el bosque era seguro. Su tobillo seguía hinchado y cada paso le recordaba su estado. A veces se preguntaba si debía seguir moviéndose o si era mejor quedarse donde estaba y conservar fuerzas. Utilizaba ramas y tiras de tela de su ropa para desplazarse, creando una rudimentaria tablilla para sujetarse la pierna. No podía caminar mucho tiempo y a menudo hacía paradas forzadas, apoyándose en los árboles para descansar. Al tercer día, cuando la garganta reseca le obligó a bajar al río fangoso, Jake supo que podía ser peligroso beber esa agua. «Me arrepentiré más tarde», pensó mientras se arrodillaba y recogía el agua con las palmas de las manos. Cuando se agachó para saciar su sed, se oyó un gruñido grave que le hizo quedarse inmóvil. Un oso estaba a unas decenas de metros, olfateando el aire y observando la zona. Jake contuvo la respiración y retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido. El oso se irguió sobre sus patas traseras. Su mirada se cruzó con la de Jake, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. ¿Y ahora qué? ¿Correr? ¿Se queda? Pasó por su mente. Jake se agarró a la roca, con la mano temblorosa por el esfuerzo. Cuando el oso dio un paso en su dirección, después de eso, decidió moverse más arriba, hacia una zona rocosa donde había menos posibilidades de encontrarse con depredadores. Allí encontró un pequeño hueco en la roca que podía servirle de refugio para pasar la noche. La ropa mojada, el hambre intensa y el dolor constante seguían mermando sus fuerzas, pero sabía que no podía detenerse. Ya era la segunda semana que Jake luchaba por su vida en el desierto. Para dejar algún rastro, empezó a dejar notas en rocas y trozos de papel. Al principio utilizó los restos de un mapa hecho jirones para escribir mensajes sencillos. «Estuve aquí. Busco ayuda». Pero la lluvia borraba rápidamente lo escrito y el papel mojado se le deshacía en las manos. Intentó hacer flechas con ramitas, pero el fuerte viento las dispersó antes de que se hubiera alejado unos metros. Esto obligó a Jake a buscar métodos más fiables. Arañó palabras y símbolos en grandes piedras con una piedra afilada, acompañados de flechas hechas con grandes piedras o ramitas carbonizadas. Colocó estas señales en lugares prominentes, con la esperanza de que se notaran desde el aire. Todos los días oía el ruido de helicópteros que pasaban, a veces bastante cerca. En momentos de desesperación, creyó oír la voz de Emily gritando su nombre. Al darse la vuelta, lo único que Jake podía ver eran densos árboles y sombras que se hacían más y más ominosas a medida que caía la noche. «Me estoy volviendo loco», pensó, sintiendo que la soledad y el miedo a la oscuridad se intensificaban. A medida que los helicópteros desaparecían en el horizonte, su esperanza se desvanecía. Jake gritaba y agitaba los brazos, esforzándose por llamar la atención, pero el denso follaje le ocultaba a los ojos de los rescatadores. A medida que los helicópteros desaparecían en el horizonte, su esperanza se desvanecía. Los pensamientos de que tal vez no lo encontrarían atormentaban su mente cada vez más. La soledad y el miedo se apoderaban de él, y en momentos de extrema desesperación consideró la posibilidad de quedarse donde estaba. Pero cada vez encontraba fuerzas para seguir adelante, repitiéndose a sí mismo: «Me persiguen, no puedo rendirme». Cuando casi había pasado su segunda semana de supervivencia, Jake seguía al borde del agotamiento. Su tobillo seguía muy hinchado. Cada paso iba acompañado de dolor, pero el movimiento se hacía un poco más fácil gracias a la improvisada férula. Sus fuerzas estaban agotadas y se esforzaba por mantener el equilibrio con una muleta improvisada hecha con una rama. Cada día se esforzaba por encontrar un poco de comida. Las raras bayas y hierbas que encontraba por el camino le ayudaban a mantenerse en pie. Mientras avanzaba, se topó con una vieja hoguera. Las ramas carbonizadas y las piedras negras dejadas por alguien que había estado aquí antes le inspiraron.
Este signo de presencia humana dio a Jake la esperanza de que estaba en el camino correcto. Montó un campamento improvisado cerca de allí, utilizando las ramas que encontró para protegerse mínimamente de las frías noches. Un día oyó voces lejanas procedentes de otra parte del bosque. Mientras Jake llevaba casi 2 semanas luchando por su vida, su novia Emily había sido increíblemente persistente, intentando encontrarlo. El 18 de julio, asustada y agotada, llegó al campamento más cercano y denunció inmediatamente su desaparición a los guardabosques. Su historia conmocionó al personal y la operación de rescate comenzó de inmediato. Sin embargo, el espeso follaje y la intensa lluvia dificultaron mucho la búsqueda. Los guardas explicaron a Emily que cada hora de aguacero les echaba hacia atrás, haciendo casi imposible la visibilidad aérea. Se desplegaron más de 50 voluntarios, helicópteros y perros para rastrear la zona, incluidos barrancos, bosques y masas de agua. Al principio, Emily no sabía qué hacer. Los primeros días se sintió impotente y presa del pánico, temiendo que fuera demasiado tarde. Confundiendo direcciones y olvidando detalles importantes, volvió al punto de partida varias veces hasta que los guardabosques le explicaron cómo ser útil. Poco a poco fue recuperando la compostura. Entregó personalmente fotos de Jake a los excursionistas que podrían cruzarse con él en los senderos. Pasó horas recorriendo los campings más cercanos, hablando con la gente y uniéndose a los grupos de búsqueda a pesar de su cansancio. Pasaba las noches en el campamento de los equipos de rescate, a menudo con los ojos abiertos, rezando y esperando un milagro. Cada revés la destrozaba, pero los recuerdos de Jake la hacían seguir adelante. Cada vez que los helicópteros regresaban sin éxito, luchaba contra las lágrimas, pero no se rendía. Emily también participó activamente en las redes sociales, publicando fotos de Jake y detalles de la ruta. Sus esfuerzos llamaron la atención de las noticias locales, y cada vez más voluntarios se unieron a la búsqueda. Esta unidad le dio fuerzas para seguir luchando a pesar del miedo a perderlo para siempre. El 30 de julio, un grupo de rescatadores divisó huellas en la orilla del río Merced. Eran marcas en rocas y trozos de papel con inscripciones que Jake había dejado para indicar sus movimientos. Antes, un voluntario había encontrado huellas de calzado cerca del acantilado, y el equipo de búsqueda tardó varias horas en darse cuenta de que eran las pisadas de otro grupo de excursionistas. Cuando los rescatadores encontraron un trozo de mapa con las palabras "En busca", los rescatadores se acercaron con cautela para no asustarlo, y uno de ellos lo llamó por su nombre en voz baja. Jake abrió los ojos y solo pudo asentir débilmente, incapaz de hablar. Le dieron agua y algo de comida, y luego lo tumbaron con cuidado en una camilla. Un helicóptero llamado al lugar llevó a Jake al campo de rescate. Emily ya estaba esperando allí, moviéndose nerviosa de un pie a otro, observando desesperada las caras de los rescatadores que volvían de la búsqueda. Cuando por fin vio la camilla con Jake, se le encogió el corazón de horror. Apenas le reconoció. Su cuerpo demacrado, sus ojos aparentemente hundidos en profundas ojeras. Sus ropas colgaban hechas harapos, revelando magulladuras y arañazos. Emily se acercó con cautela y le apretó la mano, temiendo que cualquier movimiento pudiera hacerle daño. «Pensé que te había perdido para siempre», susurró entre lágrimas, mirándole a la cara. Jake, a pesar de su agotamiento, apenas habló audiblemente. «Sabía que me encontrarías». Su abrazo simbolizó el final de la angustiosa experiencia que ambos habían sufrido, cada uno a su manera. Después del rescate, Jake fue a rehabilitación y su relación. Esta increíble historia de Jake Sullivan y Emily Carter nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la increíble fuerza del espíritu. Nunca se sabe dónde acabará una caminata y dónde empezará la lucha por la supervivencia. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos
para que más gente sepa lo importante que es estar preparado para lo inesperado en la naturaleza. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias increíbles de cómo la naturaleza pone a prueba nuestro temple.